Bueno, muchas gracias al doctor José Flete Morillo, muchas gracias al público que se da cita aquí presente, al público que nos ve de manera directa, en directo, en las redes sociales, y también los que nos van a ver en diferido, porque es común, es normal en estos eventos de la Escuela de Filosofía que abarquemos un público más allá de lo presencial e incluso más allá de lo sincrónico, por la gestión que está haciendo el maestro Eulogio Silverio, preocupado también por documentar para que quede para la posteridad lo que hacemos en la actualidad en la filosofía dominicana. Me ha tocado hablar, realmente en el día de hoy, me toca hablar de dos temas bastante relacionados, ¿no?, por la naturaleza del curso, y el primero se titula, lleva por título, por rótulo, el conflicto ciencia-religión. Sinceramente, yo tengo mis reservas con este título, con este conflicto, más bien, porque entiendo que lo primero que hay que preguntarse al momento de hablar de un conflicto entre ciencia y religión es por la petición de principio que se oculta tras este rótulo. ¿Y qué es una petición de principio? Bueno, muchos de mis estudiantes ya están familiarizados con el concepto, ¿no? Porque hemos hablado de las falacias. Una petición de principio es una falacia, y es un tipo de falacia en la que se da por sentada una conclusión antes de ser demostrada. En una falacia de petición de principio específicamente se fuerza al interlocutor a aceptar como válida la conclusión, quitándole en apariencia la posibilidad de mirar alternativas. ¿Y dónde estaría la petición de principio en este rótulo? Bueno, en el hecho de que se estaría planteando de manera inmediata que tal conflicto es una realidad ontológica, es decir, que existe de por sí. Sin embargo, mi postura es un poco más humilde, ¿no? Es más cartesiana, más del análisis. Podemos asumir, para ir haciendo análisis, podemos asumir que un conflicto es un enfrentamiento que se da entre dos agentes que tienen cuando menos un punto, una arista, un elemento en común, y otro o muchos otros en los que no logran ponerse de acuerdo. El concepto de conflicto se ha usado también, pero ya de manera figurativa, para atribuírselo a cosas, como el conflicto, por ejemplo, entre el humo del tabaco y el pulmón. Sin embargo, en este caso no es más que eso, una figura retórica que, dicho sea de paso, se conoce como prosopopeya. Es una figura en la que se atribuyen cualidades humanas a una cosa. Para que haya conflicto, debe haber una intencionalidad. Lo mismo que para que haya debate o para que haya enfrentamiento de ideas. Cuando se dice que existe un conflicto, por ejemplo, entre María y Josefina, el oyente inmediatamente supone que María y Josefina están en desacuerdo sobre algo. Así de simple es entender el concepto de conflicto y su relación con la intencionalidad e incluso con la racionalidad. Bueno, veamos ahora la religión y la ciencia. Miremos hacia la religión y hacia la ciencia. La religión y la ciencia, cuando se mira a grosso modo, nos resulta que tienen cuando menos un punto en común: la explicación de las cosas que suceden y de aquellas incluso que no pueden suceder. De modo que cumplirían con al menos uno de los dos criterios para que pueda en principio darse un conflicto. Pero, ¿qué es la religión? La religión puede ser definida como una manifestación de la cultura humana. Con esto nos queda una cosa exclusivamente de los humanos, ¿no? Esa manifestación de la cultura humana consiste básicamente, y dicho de manera muy, muy general, en una búsqueda de respuesta sobre las cosas que se dan en el mundo y sobre las que no se dan, y que haya sus respuestas, en última instancia, en entidades sobrenaturales, ajenas al mundo material que se pretende explicar. Y haciendo un poco de prolepsis, podrían objetarme: existen religiones sin dioses. Cuando dice seres sobrenaturales, estás hablando de dioses. Bueno, sí, es cierto, existen religiones cuya centralidad no es la adoración a un dios,
pero las religiones siempre tienen esa apertura a entidades espirituales, extracorpóreas o formales. Por ahí encontramos al menos un punto en común para llamar religión como etiqueta a ese conjunto de manifestaciones culturales, ¿no? Bueno, es esa cualidad de esas entidades la que hace que a partir de ellas, la entidad, ¿verdad?, de sobrenaturales, hace que a partir de ellas puedan explicarse los fenómenos naturales, los fenómenos materiales e incluso otros que no tienen cabida dentro de ninguna ley natural descubierta o por descubrir. Es decir, es su cualidad de ser sobrenatural lo que permite que puedan entonces lograr cosas por encima de los límites de las leyes, digamos, de la naturaleza. Adicional a esta característica, una religión tiene un sistema de creencias, prácticas y rituales más o menos estructurados, un marco moral que guía las acciones de los individuos y otras características más que nos permiten definir con cierta seguridad cuando estamos ante una manifestación religiosa, además de la tradición de ese conjunto de elementos, ¿no?, que tienen lugar en una sociedad determinada. Pero todo esto nos deja con que la religión es un concepto. El de religión es un concepto con el que hacemos referencia a ese conjunto de cosas que agrupamos como manifestaciones de un mismo fenómeno cultural humano. De modo que la religión o las religiones, como me objetaba un amigo, un artículo que publicábamos en Literanova, hablar de religión en singular era como que no tenía mucho sentido cuando hay tantos tipos de manifestaciones en esa línea. Bueno, sea en plural o en singular, no estamos hablando de una cosa o un conjunto de cosas materiales. No son elementos naturales o artificiales con propiedades materiales, físicas o incluso con propiedades biológicas. En suma, estamos hablando de un concepto cargado de significado, cargado de sentido, pero un concepto. Entonces, la ciencia, por otro lado, también es una actividad humana que consiste básicamente en la búsqueda de explicaciones, en la búsqueda de conocimientos sobre cosas que suceden en el mundo y también sobre aquellas cosas que no pueden suceder, ¿no? Pero eso es una definición extremadamente general, porque en realidad cuando se mira de cerca, cuando mencionamos el sustantivo ciencia, no estamos haciendo referencia únicamente a una actividad, sino a un conjunto de actividades que en suma buscan ese propósito general que acabo de decir, ¿no? Esas actividades se parecen a otras formas de buscar conocimiento y por eso habría que hacer una enumeración de las características más distintivas de esa búsqueda en conjunto. Mario Bunge, un filósofo argentino, se dedicó a defender precisamente a la ciencia como la mejor forma de adquirir conocimiento sobre el mundo. No la única, sino la mejor, desde su perspectiva. Siendo físico de formación, pudo observar el trabajo del científico y hacer abstracción para intentar establecer los valores y características que comparte toda actividad científica. Él propone como característica del quehacer científico la siguiente: tiene rasgos de racionalidad y objetividad. En la racionalidad dice que está constituida por conceptos, juicios y raciocinios, razonamientos, porque las ideas se combinan de acuerdo con reglas lógicas para producir nuevas ideas, que las ideas se organizan en sistemas ordenados de proposiciones, es decir, teorías, y los rasgos de objetividad se ven en el hecho de que toda búsqueda científica concuerda aproximadamente con su objeto, es decir, que busca alcanzar una verdad fáctica y que verifica la adaptación de las ideas a los hechos mediante observación y experimento, ¿no? Bueno, además de la racionalidad y la objetividad, la actividad científica ha de presentarse con claridad y precisión. Se parte de nociones que parecen claras al no iniciado, es decir, cuando estamos frente a un estudio científico vemos que no nos están intentando engañar, sino que nos están intentando explicar lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho, lo que se ha descubierto.
Se definen la mayoría de los conceptos, se crean lenguajes artificiales. En el caso de Bunge, Bunge es bastante dado a los formalismos, ¿no? Esto es bastante criticable, no en todas las ciencias se crean lenguajes artificiales creando símbolos, pero es deseable desde la perspectiva de este filósofo, y se procura medir y registrar los fenómenos. Entonces, él enumera unas 15 características de la actividad científica. La vamos a mencionar de manera, ¿verdad?, sucinta para no agotar el tiempo solamente en esta parte. La ciencia es fáctica, trasciende los hechos, es analítica, es especializada, dije que era clara y precisa, ¿verdad?, comunicable, verificable, metódica, sistemática, general, legal, en el sentido de que busca leyes de la naturaleza, de la cultura, y las aplica. Es explicativa, es predictiva, es deseable que sea predictiva, ¿verdad? Es abierta, y finalmente dice que es útil. Es útil porque en tanto busca la verdad, la ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal, ¿no? Dice también. Bueno, pero todas estas características, este intento de caracterización nos deja frente a un fenómeno que lo que nos está diciendo es que es altamente complejo, ¿no? Que no está dado en la naturaleza, que no es una cosa, sino que se trata de un conjunto de actividades que comparten un conjunto de características a las cuales agrupamos bajo un concepto. Como vemos, tanto ciencia como religión son conceptos. Conceptos con los que hacemos referencia a formas de conocimiento, formas de acercarse a la realidad. Bueno, si aceptamos la premisa de la definición de conflicto, hemos de llegar a la conclusión de que no existe un conflicto entre ciencia y religión, porque no estamos hablando de agentes, ¿verdad? Partiendo de esa reflexión, yo postulo que si hay un conflicto, no es un conflicto entre ciencia y religión, porque son conceptos, sino un conflicto entre sujetos que practican una religión y sujetos que realizan actividades científicas. Que, bueno, es una sutileza, pero hay que tenerlo en cuenta, porque este tipo de actividades que son formativas deben llamar más a la claridad que a la confusión. Entonces, por ahí luego podríamos escuchar gente diciendo la ciencia no permite tales juicios, la ciencia está haciendo daño, la ciencia, como si estuviéramos hablando de un sujeto, y así perdemos de vista a los que realmente tienen la responsabilidad de lo que sucede en el marco, en esas comunidades de estudio, igual con la religión, ¿no? La religión hace esto, la religión hace aquello, cuando realmente a quienes tenemos que mirar son a los sujetos que practican una religión. Ahora bien, no puede negarse, bueno, yo decía, a ver, esto me parece importante, lo voy a leer, que prueba del enunciado de que lo que existe es un conflicto entre sujetos que practican una religión y sujetos que realizan actividades científicas, es el hecho real, contrastable, el hecho dado, de que nada impide que un religioso haga ciencia, ni que un científico practique una religión. Entonces, si estuviéramos hablando de entidades materiales, naturales, totalmente antagónicas, para usar una figura, ¿no?, como agua y aceite, esto no sería posible. Sin embargo, no puede negarse que a eso que se le ha puesto el rótulo que lleva el curso de hoy, esta parte del curso, el conflicto entre ciencia y religión, tiene una historia. Claro que tiene una historia que para mí es tan artificial como esta computadora, pero tiene una historia, tiene una tradición, y para eso estamos aquí. La historia de este conflicto suele atribuirse a una investigación que, a decir de Carlos Madrid Casado, de la Escuela de Oviedo, está cargado del vicio conocido como sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, para los que no me siguen por ahí, es el hecho de cuando nosotros estamos haciendo una investigación, salir a ver lo que confirma nuestra hipótesis y cerrar los ojos ante aquellas cosas que podrían refutar nuestra hipótesis. Es decir, salimos a ver aquellas cosas que nos dan la razón.
Esa investigación fue realizada en 1874 y publicada bajo el título History of the Conflict Between Religion and Science por Draper, John William Draper. La historia del conflicto entre religión y ciencia, sería en español. A partir de entonces se ha asumido como cierto el hecho de que hay o puede haber un conflicto entre estos dos personajes, ciencia por un lado y religión por otro. Más adelante, ya a finales, ¿no?, del siglo XX, ya con toda una historia a partir de ese texto donde se marca el inicio de la narración de este conflicto, Ian Barbour estudió el fenómeno. Y de cara a las reacciones de los sujetos involucrados, es decir, filósofos, científicos y religiosos, todos haciendo filosofía, clasificó en 4 las tomas de postura con respecto a la relación. O sea, las tomas de postura, que probablemente muchos de ustedes se identifiquen con alguna, pueden ser de independencia, de conflicto, o sea, estamos hablando de la relación, ¿no?, de diálogo y de integración. De independencia, dije, ¿no? La primera, independencia, conflicto, diálogo e integración. Bueno, otros autores han decidido seguir esa misma estrategia. Nosotros vamos a detenernos en la de Barbour, pero han utilizado terminologías más o menos diferentes. Mariano Artigas, un sacerdote que hace una filosofía materialista bastante interesante, propone los conceptos de convergencia, conflicto, complementariedad y rechazo. Rechazo de la articulación. John Hunt, por su lado, propone conflicto, contraste, contacto y confirmación. No vamos a entrar en detalle en todas las terminologías, sino que nos vamos a centrar en estos 4 tipos que presenta Barbour, que es la clasificación más utilizada, la más aceptada, cuando se estudia el conflicto ciencia-religión. Bueno, desde la postura de la independencia, que es la primera, vamos a tratar las 4, cada saber, se ve como que cada saber está separado, de hecho, el uno del otro. O sea, los autores que lo ven como que son independientes, pues lo trabajan como 2 saberes que tienen fronteras y límites claramente establecidos, ¿no? O sea, ciencia y religión vendrían a ser campos de estudio autónomos que utilizan formas, métodos, lenguajes bastante disímiles en su proceso de búsqueda y adquisición de conocimiento. De hecho, se argumenta que la independencia legitima a cada disciplina y las protege de hacerse daño entre sí. Bueno, Alistair McGrath, un teólogo biofísico también, dice, y cito textualmente, esta perspectiva se encuentra en la Declaración de la Política de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la cual indicó que, y aquí cita él textualmente, la religión y la ciencia son esferas del pensamiento humano, separadas y mutuamente excluyentes, cuya presentación en el mismo contexto lleva a malentendidos, tanto de las teorías científicas como de las creencias religiosas. Es decir, que mantenerla separada, de hecho, evita que los saberes se dañen a sí mismos. O sea, desde esta perspectiva se cree, se entiende que no se deben sobrepasar las fronteras, y si lo hacen es posible que una u otra disciplina provoque malentendidos, conflictos, y socavaría incluso su propia credibilidad. De modo que lo mejor, desde esa perspectiva, sería mantenerlas como tal, ¿no?, como campos separados que no se entrecruzan, como 2 rectas paralelas. Desde la postura del conflicto, que es la posición más común, la más compartida en la era actual, ¿no?, que tiene el inicio en el texto que les comentaba, se afirma que tanto ciencia como religión son mutuamente excluyentes desde los fundamentos. Dice Aragón, un español, publicó un artículo en el 2017, es una visión que sostienen, dice que solo la sostienen, y cito textualmente, unos pocos científicos vociferantes que ante los ojos del público hablan en nombre de la ciencia. Además, dice Aragón, que la reacción de muchos creyentes a esa actividad, eso que hacen esos pocos científicos, no ha hecho más que aportar a la exacerbación de la polémica.
Bueno, el problema de esta defensa, de este conflicto entre ambas formas de acercarnos al mundo, es que obliga a escoger entre la fe y el quehacer, la labor, la profesión de un científico dado como sujeto. Y vamos a ver al final, ¿no?, la propuesta. ¿Por qué digo esto aquí? Bueno, pero cuando se analiza la historia, no aparece una relación consistente, ni de un polo ni del otro, entre religión y ciencia. Por el contrario, uno se encuentra con el hecho de que dentro del cristianismo, en el caso del occidente, ¿verdad?, estamos hablando de religiones en sentido general, pero en el caso nuestro, muy cercano, de occidente, dentro del cristianismo se sentaron ciertos fundamentos para la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, los monasterios cristianos jugaron un papel importante en la preservación de textos a lo largo de la historia. En el siglo XII, la Iglesia Católica patrocinó la creación de instituciones académicas como las universidades de Bolonia, de París, de Oxford, centros de conocimiento que se convirtieron en espacios donde pudieron coexistir, de hecho, y dialogar de manera constructiva la teología cristiana en este caso y las ciencias naturales sin conflictos aparentes. Pero sabemos que es mucho más atractivo, ¿no?, para la prensa, para los medios, una historia de conflicto constante, de diferencias irreconciliables, de enemistad, porque la propuesta de que existe un conflicto entre ciencia y religión permite un guión simple y claro. Pero realmente, si vamos a buscar tensiones, por eso que digo que no es monotemático, no es consistente, hay tensiones, obviamente, pero hay tensiones también a lo interno de la comunidad científica y a lo interno de la comunidad religiosa, podríamos decir a lo interno de la ciencia, ¿no?, y a lo interno de la religión, porque son grupos sociales abocados a la presentación de explicaciones de la realidad, sea como fuere que se define esa realidad, que sería otro tema. La tercera postura sería la de diálogo. La postura de diálogo la caracteriza muy bien Alistair McGrath, que postula 3 razones, dice él, por las que entiende que hay diálogo, no conflicto, ni independencia tampoco, entre ciencia y religión. Las 3 razones son las siguientes. Primero, ninguna disciplina puede ofrecer una explicación completa de la realidad por sí sola. La consideración de ambas perspectivas permite una comprensión, cuando no total, al menos más amplia, más abarcadora. La segunda, que mientras que la ciencia se centra en los mecanismos, es decir, en el cómo, la religión busca el significado, es decir, el por qué. Y esa diferencia de enfoque, entonces, es mutuamente enriquecedora, ¿no? Y la tercera razón, el tercer argumento, que son bastante articulados y articulables, es que la ciencia, al responder sus propias preguntas, genera otras que caen fuera de su ámbito. Como la definición del inicio de la vida humana, por ejemplo, de la que se benefician tanto la perspectiva religiosa como la filosófica. De modo que tanto la ciencia como la religión son incompletas por sí solas, vistas desde esta perspectiva. Y se necesitan entre sí. Bien, estamos por acá. Damos la gracia al maestro Edwin Santana, que ha desarrollado de manera explícita el tema. Y para el maestro Santana están las siguientes preguntas. La primera es de parte del señor Anthony Almonte Minaya. Él pregunta: ¿las explicaciones de las ciencias y de las religiones son igualmente válidas o existe alguna jerarquía epistemológica? Es la pregunta que hace el señor Anthony Almonte. ¿Hay más preguntas? La siguiente pregunta, ya que el profesor quiere, ¿verdad?, que se la hagamos todas de un solo golpe, la hace el señor Ángel Angomás. Cito: maestro Edwin, ¿son esas religiones que no tienen Dios? ¿Cuáles son esas religiones que no tienen Dios? ¿Qué relación tienen la religión con Dios? O sea, ¿en qué se relacionan con la religión con Dios? Y la siguiente pregunta es de Carolina Canela. Y pregunta, además, después de un saludo, ella
tiene la siguiente observación y pregunta. El origen de ese lío no viene desde el Renacimiento, de que quemaron muchísima gente, que la catalogaban, o sea, que quemaban personas que catalogaban como herejes y brujas. ¿Por qué no, si eso no se da igual en el siglo XX, en ese mismo nivel de sanción hacia la disidencia? Que es lo que quiere preguntar la compañera Carolina. Adelante, maestro Edwin. Bueno, la respuesta a Anthony está contenida en lo que me queda de la presentación. La respuesta a Gomás sobre las religiones sin Dios, bueno, el budismo no se centra, por ejemplo, ¿no?, en la adoración a un Dios. Era compuesta la pregunta de él, pero bueno, yo sé que le interesa las religiones sin Dios. Tenemos el budismo. No sé si hay otras manifestaciones religiosas que no tengan un Dios como centralidad, pero sé que en el budismo no se adora a un Dios. El papel del Dios, bueno, yo lo acabo de decir, ¿no? Hay una especie de consenso para poder etiquetar a una práctica cultural como religión en el hecho de que se está abierta por lo menos a las posibilidades de la existencia de entidades sobrenaturales, entre, ¿verdad?, las otras características que he mencionado. Y Carolina, bueno, sucede, Carolina, que lo que dicen los estudiosos del tema, yo no soy un experto realmente en el tema, es que Draper es quien inicia, es como que institucionaliza el concepto, lo trae a la academia, el concepto del conflicto, mostrando precisamente esos ejemplos de una manera sesgada. Porque cuando se presenta solamente los momentos en los que la iglesia, en este caso la iglesia cristiana, castiga a científicos, si se presenta sobre ese lado, obviamente hay una investigación sesgada, porque no se está presentando el otro lado donde hay aportes de parte de creyentes a la ciencia. Entonces es como lo que dice Carlos Madrid Casado, que está lleno de ese sesgo de confirmación el libro, pero tuvo muy buena acogida precisamente porque la sociedad de entonces, ¿no?, finales del siglo XIX y siglo XX, pues estaba más o menos en ese ánimo de esa supremacía, como pregunta Anthony, de una explicación sobre otra, pero que tal cosa no es tan fácil de distinguir, y que el conflicto, o sea, que haya habido casos como esos, no explica necesariamente un conflicto entre dos manifestaciones de la cultura humana. Bien, se podría estudiar con mayor profundidad, pero es que no hay una cantidad de conflictos que te diga, eso no es un indicador de conflicto entre dos manifestaciones humanas, es conflicto entre grupos humanos, históricamente contextualizados, entre personas. Entonces, bueno, me faltaba la perspectiva de la integración, que es, digamos, que la más atrevida, y porque vamos a pasar al otro tema, ¿verdad? Ok, antes de una especie de orden, hay una pregunta que hace Joni Almonte Reynoso. Dice, ella afirma que no se entendió el punto de por qué la ciencia y la religión son complementarias. No. ¿Desde qué perspectiva son complementarias? Bueno, no se entendió porque parece que no se escuchó la otra parte. Yo estoy mencionando la clasificación que ha hecho Barbour de la relación ciencia-religión cuando él estudió lo que se había publicado sobre esa relación. Él dijo, bueno, yo puedo notar 4 tipos de perspectivas. Una que defiende el diálogo, una que defiende la integración, una que defiende el conflicto y otra que defiende la independencia. Ninguna las estoy defendiendo yo, hasta ahora yo no he presentado mi postura. Entonces, la complementariedad, quien mejor la ha argumentado, aunque suena un poquito redundante, fue Alistair McGrath, que es como si condensó el sentir de ese conjunto de pensadores que entienden que lo que hay es un diálogo, una complementariedad entre ambos tipos de saberes. Y la explicación es lo que acabo de decir, ¿no? Que ellos dicen, bueno, ninguna disciplina ofrece una explicación completa de la realidad,
Por eso al juntarse tenemos una explicación más amplia, que cuando como una busca el cómo y la otra el por qué, ambas se enriquecen, y que las preguntas propuestas por la ciencia muchas veces caen fuera de su ámbito, por lo tanto es como si le dejara trabajo al quehacer de la religión. Pero es la postura propia de los, digamos que los dialogistas. Bien, damos las gracias al maestro Edwin. Hay muchas preguntas, inquietudes